recuperando un poquito nuestro tema sobre quiénes están obligados a presentar la declaración anual y que veíamos en el 150 que todas las personas físicas, con excepción de los que tengan ingresos exentos o de los que para este efecto se consideren pagos definitivos. Para muestra un botón, nada más que me gustaría que me ayudes a leer, por favor, Judith, el primer párrafo del 150 y te digo en dónde nos detenemos, por favor. Claro. Artículo 150, Ley del ISR. Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente ante las oficinas autorizadas. Bien, ¿qué podemos considerar entonces? ¿Cuáles son estos ingresos que por sí causan impuesto definitivo o ISR definitivo? Tenemos el régimen de incorporación fiscal, que como ustedes saben fue derogado a partir del 2022, todavía queda ahí penumbras de lo que fue el régimen de incorporación fiscal. Ingresos únicamente por la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas, solo hasta 300,000 pesos del ejercicio anterior. Recordemos que excediendo estos 300,000 pesos es actividad empresarial. Luego, los ingresos por intereses reales que no excedan de 100,000 pesos, esto de conformidad con el artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los premios del 138 y el ISR pagado del representante de la sucesión en caso de herencia y legados, artículo 92, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bien. Así como los ingresos obtenidos por residentes en el extranjero, independientemente del monto, y esto de conformidad con el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vamos a encontrarnos en algunas situaciones en las que, por ejemplo, una persona física es residente fiscal en México. Esta persona física que es residente fiscal en México se cambia de residencia fiscal y se va, por ejemplo, a Estados Unidos. Lo que dice la ley es que cuando nosotros cambiamos de residencia fiscal, en ese momento nosotros tenemos una situación. Podríamos considerar que lo que pagamos de impuestos sobre la renta en México se pudiera considerar como pago definitivo, pero tiene otras particularidades que veremos más adelante, porque si ese residente en el extranjero regresa a México, entonces cuando regrese a México ya es residente fiscal y aún por un mes tendría que presentar declaración anual como todos los residentes en el país. Bien, a ver, aquí simplemente dos párrafos bastante importantes en donde la declaración de pago provisional de ISR de personas físicas que obtienen ingresos derivados de plataformas tecnológicas, debemos de poner especial atención en esto. Para los efectos del 113A, tercer párrafo, las personas, y 113B de la ley de ISR, las personas físicas con actividad empresarial, que enajenen o presten servicios a través de Internet en operaciones realizadas únicamente a través de plataformas y aplicaciones informáticas, que no opten por considerar sus pagos como definitivos, las retenciones que les realicen las plataformas, aplicaciones o similares, deberán presentar el pago provisional de ISR mediante declaración que se presentará más tardar el día 17 del mes siguiente. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de operaciones única y exclusivamente que tengan que ver en la enajenación con plataformas digitales. Sin embargo, aquí dice, en el caso de las personas físicas mencionadas que perciban ingresos distintos o adicionales a los obtenidos mediante plataformas digitales, excepto salario e intereses, o se inscriban en el padrón de beneficiarios de estímulos fiscales, deben realizar el pago provisional a través de declaración de ISR como persona física, actividad empresarial y profesional. Ahora, esto es importante, ¿por qué?
Porque si tengo ingresos derivados de plataformas digitales y es mi único ingreso, se queda simplemente como un pago que no se está optando por ser definitivo, pago provisional. Sin embargo, si yo tengo, además de los ingresos por plataformas digitales, otros ingresos distintos o adicionales, debemos de realizar el pago provisional a través de la declaración de pagos como actividad empresarial y profesional. Luego, si la persona física en el párrafo anterior dejan de percibir ingresos por conceptos distintos o adicionales a los obtenidos mediante plataformas, deberá seguir presentando sus pagos provisionales a través de la declaración de ISR de personas físicas actividad empresarial, es decir, quien tenga ingresos adicionales. Esto lo comentamos porque vamos a ver más adelante en la declaración anual, en donde tenemos dos posibilidades: o elegimos ingresos derivados de plataformas digitales cuando es el único ingreso, o elegimos actividad empresarial cuando tenemos ingresos, además de plataformas, de otros tipos de ingresos. Lo vamos a ver más adelante, por favor. Bien. Ahora, presentación de la declaración anual por intereses reales en caso en que se releva de presentar el aviso de actualización de actividades económicas. Simplemente establece que para los efectos del 136 de la ley del impuesto sobre la renta en su fracción segunda, las personas físicas que únicamente recibamos ingresos por acumulables que son precisamente relativos a los intereses, cuyos intereses reales no excedan de un monto de 100,000 pesos, que se refiere a este artículo, deberán presentar la declaración anual. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros podemos tener intereses reales derivados de operaciones con instituciones financieras y podemos también tener intereses derivados de operaciones con personas que no son instituciones financieras. Por ponerles un ejemplo, nosotros podemos hacer préstamos entre empresas y podemos fijar un interés. Ese interés no es el que precisamente habla esta parte. Este interés acumula para todos los efectos en la declaración anual. Y no solamente eso, depende, y lo vamos a ver un poquito más adelante, este interés también se debe de trasladar el IVA correspondiente y se acumula en su totalidad. Y no es ingreso derivado de intereses, sino de una propia actividad empresarial o profesional. Aquí, ahorita lo vamos a checar, por favor. Luego, las personas físicas, además de los ingresos mencionados, que obtengan ingresos señalados de otros capítulos y se encuentren obligadas a presentar la declaración anual en que se refiere a 150, quedan relevadas de presentar el aviso de actualización de actividades económicas en el RFC por los ingresos derivados de intereses, porque no es una actividad que se considere como rutinaria, por decirlo así. Ahora, ¿quiénes van a ser los contribuyentes relevados? Y por favor ayúdenme ahí con la lectura de la regla 3.17.11. ¿Quiénes son los contribuyentes relevados de presentar declaración anual? Pues como lo hemos platicado, es ingresos por sueldos y salarios de un solo empleador y sin ISR cargo y sin ISR a cargo. Sin embargo, yo les preguntara, ¿y si tenemos ISR? Si tenemos ingresos de un solo empleador, pero tengo saldo a favor, ¿puedo presentar la declaración? Y conviene. Y podemos tener deducciones personales, porque no se está negando, no dice no podrá, optará, podrá. Entonces, estos contribuyentes están relevados, pero pueden presentar declaración anual. También, ingresos por intereses nominales hasta 20,000 del sistema, hasta 20,000 pesos del sistema financiero. Y otro punto es cuando el empleador haya emitido CFDI de nómina. Contribuyentes relevados de presentar la declaración anual. Ahora, la facilidad no aplicará. La facilidad señalada en la presente regla no resulta aplicable a los siguientes contribuyentes: quienes hayan percibido ingresos del título cuarto capítulo 1, que estamos hablando de sueldos y salarios, que se trate por concepto de jubilaciones, pensiones o algún tipo de indemnización laboral, de conformidad con lo establecido en el 93 fracciones cuarta y 13 de la ley del impuesto sobre la renta.
También los que estén obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios que excedan 600,000 pesos de acuerdo con el artículo 90, segundo párrafo de la ley del impuesto de la renta. Un comentario sobre los donativos. Espero que sí me estén escuchando bien. Un comentario sobre los donativos. El artículo 93 de los exentos establece que los donativos entre cónyuges, ¿verdad? Y también entre línea ascendiente y descendiente son exentos, ¿verdad? Bien. Hace 2 años platicábamos de este tema y hoy afortunadamente ha sido confirmado. El siguiente punto. Cuando hablamos de ascendiente y descendiente en línea recta, ¿de qué hablamos? Hijos, nieto y demás, ¿no? Pero hablamos de un término que se llama parentesco, ¿verdad? Parentesco. El parentesco se da por ¿qué situaciones? Consanguinidad. ¿Y qué otro? Afinidad. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo? O sea, cuando hablamos de las donaciones del artículo 93, que dice que no pagará impuesto o está exento del impuesto, mejor dicho, las donaciones que se realicen entre cónyuges, así como en línea recta ascendientes y descendientes, hablamos de parentesco. Y parentesco hablamos de que existen 2 tipos de parentesco, ¿verdad? Consanguinidad y afinidad. La pregunta para ustedes, con un poquito de creatividad, es, si yo le dono a mi hijo, ¿paga impuestos? No. Si yo le dono a mi padre, ¿paga impuestos? No. Si yo le dono a mi suegra, ¿paga impuestos? Si mi suegro me dona, ¿paga impuestos? ¿Qué opinan? Les voy a decir qué pasa. El artículo 93 establece esta posibilidad de hacer los donativos exentos en línea recta ascendiente y descendiente. No dice absolutamente nada más. Pero si nosotros vamos hacia qué tipo nos está mencionando entre línea ascendiente y descendiente, nos habla del parentesco. Y el parentesco existe precisamente consanguinidad, que es mi padre, mi hermano, mi padre, mi hijo y demás, pero también por afinidad y de conformidad con el Código Civil Federal. Y ahorita les confirmo los artículos, por favor. Tenemos este parentesco en línea ascendiente, línea ascendiente y descendiente, también por afinidad. Por lo tanto, si yo recibo donativos de mi suegra o si yo le doy un donativo a mi suegro, podría considerarse también que no paga impuestos. Contémplelo. ¿Por qué? Porque pues obviamente también se tienen que allegar de un buen notario, ¿verdad? Pero por supuesto. Pero esto es de suma importancia, ¿por qué, jóvenes? Porque entonces el tema de los donativos también para efectos de la declaración también nos abre mayores posibilidades. Vamos a hacer unos comentarios adicionales también. Bien. Aquí algunos ejemplos simplemente de sanciones e infracciones por no presentar la declaración, ¿de acuerdo? Y dice, no presentar la declaración, las solicitudes, constancias que exigen las disposiciones fiscales o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda o Crédito Público o presentarlos a requerimiento de la autoridad. ¿Cuáles van a ser nuestras infracciones? Inciso A, simplemente de 1,800 a 22,400 pesos por cada una de las obligaciones no declaradas. O inciso B, hasta 44,790 pesos por cada obligación que este efecto al presentar una declaración, solicitud o aviso fuera del plazo señalado. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de esto? Que si ustedes lo ven en términos económicos, lo más económico siempre al no presentar una declaración va a ser la multa. El pagar la multa, el pagar el principal, actualizaciones, recargos o incluso las multas es lo más económico que les va a suceder. Porque los efectos colaterales
de no presentar la declaración anual son muchos otros. ¿Saben de qué habla el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación? 17D. Ahí apúntelo. Y voy a dar un poquito de contexto. ¿Se acuerdan que de conformidad con el artículo 26, fracción 10 del Código Fiscal de la Federación, dice que los socios y accionistas son responsables solidarios con la persona moral, ¿verdad? Responsables solidarios. Es decir, que los socios y accionistas responden hasta por el importe de lo que la persona moral no pagó o debe. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa responsabilidad más que solidaria le llamamos subsidiaria. ¿Por qué? Porque obviamente en un proceso de fiscalización y de manera coloquial, la autoridad ¿a quién le cobra primero? A la empresa. Una vez que le cobra a la empresa, que va contra sus bancos, que va contra sus activos, de no poder cobrar la totalidad, ahora sí va con lo que faltó, con los socios. Si no puede cobrar con los socios, hay alguien más, que es el tercero relacionado con el contribuyente. ¿Quién es el tercero relacionado con el contribuyente? Clientes, proveedores y trabajadores. Bien, a esto le llamamos responsabilidad solidaria o responsabilidad subsidiaria. Pero haciendo referencia al tema de la declaración anual, hablamos de una responsabilidad colateral. Colateral. Ahora, nada más para que se den aquí un picón. Fíjense muy bien. ¿A qué se refiere la responsabilidad colateral, jóvenes? Este artículo 17D, explicado de la manera más sencilla, es: si la empresa moral no cumple con sus obligaciones fiscales, afecta de manera directa a los socios y accionistas. En contrario sensu, si las personas físicas, socios y accionistas no presentan su declaración anual o no cumplen con sus obligaciones fiscales, afectan de manera directa a la persona moral. Ahora, ¿cuál es la afectación? Este 17D habla de quitar la fiel. Pero la fiel no solamente se le quitará a la persona física o a la persona moral quien esté en incumplimiento, sino de manera colateral a los socios y accionistas o a la persona moral. Esto es, podríamos estar cuidando muy bien a la empresa, podríamos estar llevando perfectamente las operaciones de nuestra compañía, pero si los socios y accionistas no cumplen con sus obligaciones fiscales, en específico también la declaración anual de personas físicas, en cualquier momento la autoridad podría restringirnos la fiel y, ¿qué creen? También a la persona moral. Ahora, ¿por qué es colateral? Ojalá puedan meterse de lleno a este 17D. Hablamos de este 17D muchísimo por ahí del 2022. Afortunadamente la autoridad hasta el momento no ha levantado la mano, pero fíjense bien. De pura casualidad tenemos plumón, ¿no, verdad? Bueno, ¿por qué es colateral? Tenemos una empresa A, tenemos una empresa B, tenemos una empresa C. En la empresa A, y vamos a hacerlo un poco más dinámico. Vamos a ver de este lado. Tenemos una empresa A que está compuesto por las socias. ¿Cómo se llama, contadora? Berta. ¿Cómo se llama, contadora? Berta y Rosa María. La empresa A está compuesta de las socias Berta y Rosa María. ¿De acuerdo? Sale, perfecto. La empresa A no cumple con sus obligaciones fiscales. Le quitan la fiel, no los certificados de ellos, eso es el 17H bis del Código Fiscal. Le quitan la fiel a la persona moral. De manera colateral, le van a quitar la fiel a las socias, Berta y Rosa María. ¿Pero por qué es colateral, jóvenes? Porque con independencia de la empresa A, que se dedica a vender computadoras y que es empresa de ellas dos, la contadora Rosa María está casada con el contador. ¿Cómo te llamas, contador? Jorge. Con el contador Jorge. Están casados y como pareja tienen un negocio, una empresa, un negocio de ropa. La pregunta, a esa la vamos a llamar empresa B. Espero me estén siguiendo. La pregunta es, ¿la empresa B tiene algo que ver con la empresa A? No, nada. Simplemente la empresa A que vende computadoras está compuesta por dos socias, la contadora Berta, la contadora Rosa María, ¿sale? Y de manera independiente,
La contadora Rosa María tiene otra empresa con su esposa en la que vende ropa, empresa B. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Fíjense la cadenita de este 17D. Empresa A se porta mal, no cumple con sus obligaciones fiscales, le restringe la fiel. De manera colateral, va a tener una afectación con la contadora Berta. La contadora Berta tampoco cumple con sus obligaciones fiscales y tal vez la contadora Rosa María está cumpliendo perfectamente, pero al venir la contaminación desde la empresa A, desde la socia Berta, le pasa la contaminación, discúlpeme que hable de manera coloquial, es para que me entiendan, se contagia la contadora Rosa María. Y como película de ciencia ficción, se le llama efecto colateral porque una vez que la contadora Rosa María esté contaminada, sin deberla ni temerla, ahora nos pasamos a la empresa B. Y es un efecto en cadena, es un efecto en dominó. Ahora, este tema fue muy mencionado en el año 2022, en donde obviamente todos los abogados, ¿verdad? Y claramente, por eso la autoridad no ha hecho movimientos al respecto, pero esto es inconstitucional, porque me están a mí dando una sanción de algo que no tiene que ver directamente conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Pero una de las situaciones por las cuales se estaba valorando este 17D es porque el primer accionamiento para elaborar, para quitar, restringir la fiel, adivinen cuál creen que era. La declaración anual de personas físicas. Entonces, con independencia de que ahorita no se esté dando, que la autoridad lo tenga guardado, socios y accionistas, repito, de todos los grupos empresariales sí o sí presentan declaración anual, ¿de acuerdo? Aunque no reciban dividendos, aunque no reciban emolumentos, aunque no reciban ingresos, tan solo por el hecho de estar en el acta constitutiva, obligación de presentar anual, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, por eso les decía, el tema de las multas es el menor de los problemas, es lo más barato. Ahora, ¿qué decir del artículo 17H bis? ¿De qué nos habla, jóvenes? De la restricción temporal de certificado de sellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una persona física que tenga actividad empresarial, una persona física que tenga actividad profesional, que es doctor, que es arquitecto o que simplemente tiene su negocio, que es un pequeño proyecto, pregúntenme si le va a afectar o no que le restrinja los certificados de sellos. Ahora, una de las causales es la no presentación de la declaración anual. Aguas, aguas porque el tema de las multas en verdad es lo más económico que ustedes se van a encontrar en materia de las sanciones para la declaración anual. Bien, ahora, trabajadores obligados a presentar declaración anual. Van a estar obligados a presentar declaración anual los trabajadores en estos casos, jóvenes. Inciso A, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos señalados de este capítulo. Todavía hace una semana me preguntaban, Eduardo, y lo curioso es que, bueno, tal vez no esté obligado. Es un abogado que trabaja en una Big Four. Él es litigante, ¿de acuerdo? Y entonces me busca y me dice, Lalo, tengo una duda, sin problema, a ver, vamos a platicar. Y me dice, es que, ¿qué crees? Yo tengo sueldos y salarios, pero en esta Big Four, pero de manera independiente asesoro a empresas como servicios profesionales. Pero Lalo, como apenas empecé, no en suma no llegan a los 400,000 pesos. Y eso que él es el litigante, pero bueno. Tan solo, jóvenes, por el hecho de tener dos tipos de ingresos o dos actividades, obligación de presentar declaración anual. ¿Cuándo teniendo dos tipos de ingresos no vamos a tener obligación? Cuando tengamos ingresos por sueldos y salarios inferiores a 400,000 pesos, intereses inferiores a 100,000 pesos, o teniendo los dos, sueldos y salarios e intereses, no pasemos de 400,000 pesos. ¿Sí? O sea, que puedo tener ingresos por sueldos y salarios y puedo tener intereses y si la suma son 300,999, no hay obligación de presentar declaración anual, aún teniendo estos dos tipos de ingresos. ¿Estamos? Bien. También tienen obligación de presentar declaración anual, inciso B, cuando hubieran comunicado por escrito al retenedor que se presentará la declaración anual. ¿Esto ustedes todavía lo siguen haciendo, jóvenes?
todavía tienen esta costumbre, esta tradición. ¿Perdón? Justo. Se le tiene que informar al retenedor mi decisión de presentar mi declaración anual. ¿Por qué? Porque posiblemente tenga deducciones personales, lo que hace que me detonará en un saldo a favor. Además, inciso C, trabajadores obligados a presentar declaración anual de ISR, inciso C, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año que se trate o cuando se hubiesen prestado servicio a 2 o más empleadores de forma simultánea. Ahora, aquí cuáles son las letras pequeñas, que si nosotros presentamos declaración anual siendo sueldos y salarios, pero dejé de serlo antes de que terminara el año, eso me va a detonar un saldo a favor. Porque estamos utilizando mensualmente la tabla mensual, pero para efectos de la declaración anual es la tabla anual, lo que me detonará en un saldo a favor y por eso la autoridad dice, ¿sabes qué? Presenta declaración anual. Luego, inciso D, cuando obtengas ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o proveniente de personas no obligadas a efectuar retenciones del artículo 96 de esta ley, y el inciso E, cuando obtengas ingresos anuales por conceptos a que se refiere este artículo que excedan de 400,000 pesos. Todo esto lo vamos a encontrar en el artículo 98 en su fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, por favor. Continuando, no obligación de presentar declaración anual por obtención de intereses y por salarios, que es justamente lo que les comentaba. Punto número 1. No están obligadas a presentar declaración anual las personas físicas que únicamente hayan tenido ingresos acumulables por salarios e intereses cuya suma no exceda de 400,000 pesos, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales no exceda de ¿cuánto? De 100,000, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos aquí un ejemplo, no obligación con salarios de 340,000 pesos, intereses de 60,000 pesos, tenemos la suma dan 400,000 pesos, no obligación. Sí obligación, salarios de 395,000 pesos e intereses 6,000, nada más por esos 1,000 pesos ya tenemos la obligación de presentar declaración anual. Y bien, ya lo habíamos platicado también al principio, las personas físicas que son reciclo están relevadas de presentar declaración anual declaración anual de ISR, perdón. Ahora, para los efectos de este artículo 113E, quinto párrafo de la ley del impuesto sobre la renta, las personas físicas que son reciclo deberán presentar el pago mensual a través de la declaración ISR simplificado más tardar el día 17 del mes siguiente, que eso ya también lo sabemos. Luego, los contribuyentes a que se refiere este párrafo considerarán el pago mensual en los términos del 113A, del 113E, cuarto y quinto párrafos de la ley, y se considerará definitivo, por lo que quedará relevados de presentar la declaración anual siendo reciclo, y de esto nos habla la regla 313.7. Entonces, por ley, 113E, siendo reciclo, sí estamos obligados a presentar declaración anual. Por regla miscelánea, 313.7, estamos relevados de presentar declaración anual. Siendo reciclos y me salgo del régimen porque no cumplí con mis obligaciones fiscales, porque soy omiso o porque excedí de los ingresos de 3.5 millones de pesos, tengo que presentar la declaración anual como régimen general y reciclo no lo presento. O siendo reciclo, si tengo ingresos adicionales, presento la declaración anual, pero por los ingresos adicionales. ¿De acuerdo? Y aquí está, 113F. Los contribuyentes a que se refiere esta sección están obligados a presentar declaración anual. Vámonos. Aquí tenemos una tablita o tenemos una diapositiva en donde básicamente vamos a tener algunas combinaciones. Obligación de presentar declaración anual. Salarios mayores a 400,000, ya lo sabemos. Salarios y asimilables, sin importar la cantidad, declaración anual. Y por ponerles un ejemplo, que también deben de tener mucho cuidado en esto. ¿Alguno de ustedes tiene sus socios o accionistas como trabajadores? Que es un temazazo. ¿Quién tiene a sus socios y accionistas en nómina, en sueldos y salarios? Ok, vale. Bueno,
pues déjenme decirles que probablemente estemos en una contingencia. Por